Hoy vamos a analizar la característica número 11 que identifica a la democracia liberal y que está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Nos referimos a la diplomacia para resolver conflictos. Normalmente, un régimen político de carácter democrático liberal trata en su normativa de resolver conflictos a primera instancia mediante la vía diplomática, es decir, mediante un diálogo pacífico, antes de llegar al uso de la fuerza o de la violencia. El uso que le da la Biblia a esta característica es superior y por lo tanto los cristianos teócratas, cuando lo practicamos, hace que ejerzamos esta característica de una manera superior a la democracia liberal. ¿Por qué? Porque la democracia liberal siempre contempla como segunda alternativa a resolver los conflictos de manera diplomática, es decir, mediante el diálogo. Si eso fracasa, usa una segunda alternativa, que es el uso de la fuerza o de la violencia. En contraste, la palabra de Dios, para los cristianos teócratas, jamás justifica el uso de la violencia bajo ningún concepto. La Biblia no justifica de ninguna manera que se emplee el uso de la fuerza bajo ningún concepto. La Biblia siempre aboga por la resolución de los conflictos mediante la diplomacia, mediante el diálogo. Y de hecho, digamos que según la palabra de Dios, cuando el diálogo o la diplomacia se agota, porque se ha seguido todos los cauces que establece la Biblia para resolver el conflicto y no se llega a un entendimiento adecuado, lo que se produce no es como resultado final la violencia, como sí hacen las democracias liberales, que a veces, por ejemplo, usa los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la policía o las fuerzas armadas, para imponer violencia cuando el diálogo fracasa. No. Los cristianos teócratas, cuando el diálogo fracasa, el resultado final es la ruptura del diálogo, se produce el silencio total. En ese sentido, los testigos de Jehová hacen lo mismo. Cuando el testigo de Jehová, como grupo religioso, tiene un conflicto, por ejemplo, tiene que atender pecados graves, hay un diálogo, una diplomacia mediante el comité de ancianos, anteriormente llamado comité judicial. Cuando ese diálogo no llega a buenos términos, porque la persona persiste en cometer pecados graves, no se resuelve la situación, se produce en los testigos de Jehová la expulsión o el señalamiento, que a efectos prácticos es un aislamiento social de la persona. Se le deja de hablar. Es decir, se produce el final del diálogo, el final de la diplomacia. Eso es el método bíblico establecido. Y los cristianos teócratas hacemos lo mismo. Se produce el final del diálogo, el final del conflicto, el final de la diplomacia, porque hay un callejón sin salida. Esa es la forma. Y por eso es que la teocracia cristiana es superior a la democracia liberal, porque nosotros somos pacíficos en el pleno sentido de la palabra. Bajo ningún concepto se justifica el uso de la fuerza, tal y como la Biblia lo declara. Otra cosa muy distinta es el uso legítimo de la defensa. No nos dejamos ser mártires para que nos masacren. No nos dejamos masacrar gratuitamente. Tenemos derecho a defendernos. Y en ese único caso está justificado el uso de la fuerza. Pero salvo esa única excepcionalidad, el diálogo siempre debe de primar, la diplomacia, porque es una característica propia del cristianismo bíblico. Y en eso la democracia liberal intenta practicarlo, pero como ya hemos dicho al comienzo, de manera limitada, porque cuando el diálogo fracasa, siempre está el último recurso de la violencia para una democracia liberal. Pero para la teocracia cristiana, para los cristianos teócratas, al igual como hacen los testigos de Jehová, en eso hay que reconocerlo, los testigos de Jehová lo practican adecuadamente, siempre es el diálogo y la diplomacia. Y cuando eso fracasa, el último recurso es el fin del diálogo, el fin de la diplomacia, y se produce el silencio total. Y eso es lo que vamos a examinar en los siguientes versículos bíblicos. Por lo tanto, vamos a comenzar leyendo Romanos, capítulo 12, versículo 18 al 21. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se vengan amados, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Esa es podríamos decirlo así, la filosofía cristiana. Ese es el modus operandi cristiano verdadero. Es decir, no abogamos jamás por la violencia. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que ser pacíficos. Siempre la diplomacia para resolver conflictos. Por lo tanto, esta característica tiene una sólida base bíblica. Además, se nos prohíbe la venganza. Los cristianos teócratas no estamos autorizados a vengarnos. Es cierto que los cristianos ungidos tenemos la facultad de imponer castigo, tal y como viene estipulado en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahí dice la palabra de Dios que cuando nuestros enemigos pretenden hacernos daño, podemos imponerles castigo. Pero esa imposición de castigo es simplemente que el cristiano ungido
apela a la teocracia que está en el cielo, a Cristo, al Padre Jehová y a los ángeles que están en el cielo para que impongan castigo. Y las fuerzas espirituales que están en el cielo son las que ejecutan el castigo. Uno, a título personal, como ser humano de carne y hueso, no puede ejecutar ese castigo. Son los ángeles, los espíritus que están arriba. Por eso es que no debemos de vengarnos, sino, como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová, dice el versículo 19. Así que, como vengo diciendo, esta es la manera en que el cristiano teócrata actúa. Cuando necesitamos que Jehová imponga castigo, no lo hacemos por nuestras manos, sino que le decimos a Jehová, en base a lo que nos faculta el capítulo 11 de Apocalipsis, a que se imponga castigo. Y cuando hacemos eso, vemos el resultado que se constata y Jehová efectivamente impone castigo. Esa es la manera en cómo se debe de proceder al castigo. Y eso solo se debe de hacer en situaciones muy excepcionales. No es un recurso que da la Biblia para abusar de ello, sino solo en situaciones muy excepcionales. Quien habla por primera vez ha usado ese recurso en toda mi existencia, en los casi 40 años de vida que tengo, por primera vez lo he usado durante el tiempo que la Biblia da en el capítulo 11 de Apocalipsis, durante 3 años y medio, desde marzo de 2023 hasta agosto de 2026. Es un castigo que está establecido y lo estamos viendo en el resultado, el práctico, ¿no? Nuestros enemigos convictos y confesos de esta casa teocrática, muchos ya han caído muertos por distintas causas, enfermedades, delincuencia, etcétera, precisamente como castigo que Jehová y Jesús y los que están en el cielo les están imponiendo, porque es una facultad que así lo establece el capítulo 11 de Apocalipsis. El que nos quiere hacer daño, dice ahí la palabra de Dios, de la boca nuestra sale un fuego que los devora, y ese juicio que emitimos verbalmente, Jehová y Jesús lo ejecutan. Como dice aquí el versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así dice Romanos 12, 19. Jehová ejecuta venganza. Pero eso es un último recurso, eso es un recurso que ya usamos cuando la diplomacia hace tiempo que se acabó, hace tiempo que fracasó, y ya no queda más remedio que imponer ese castigo, porque la gravedad de los abusos y de los pecados que nuestros enemigos perpetran contra nosotros ya es intolerable. Y eso es un último recurso que se usa. Pero exceptuando este recurso que nos da la Biblia, siempre depende, en cuanto depende de nosotros, la tendencia siempre es de ser pacífico, de que si nuestros enemigos tienen hambre hay que alimentarlos. ¿Cómo los alimentamos? En sentido espiritual, dándoles instrucciones, denunciando sus abusos para que se corrijan. Si tienen sed, hay que darle algo de beber. No dice que les demos toda clase de bebida, algo de beber. Hay que mostrar misericordia, a pesar de todo, ¿no? Porque haciendo estas cosas amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Efectivamente, de nuestra boca sale un fuego que devora a nuestros enemigos, dice el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando los cristianos teócratas tenemos enemigos declarados como el liderazgo de los testigos de Jehová, que a nosotros nos llama enemigos. Bueno, amontonamos sobre la cabeza de este liderazgo brasas ardientes, denunciando sus actos de corrupción espiritual, sus abusos, y eso les inflama la mente, porque no soportan, no les es indiferente nuestro mensaje, y por eso nos declaran enemigos, conspiran, nos vigilan, precisamente porque no les es indiferente. Son brasas ardientes, porque saben que estamos en la veracidad de la justicia de Dios, estamos con la ley de Dios en la mano, porque no estamos apelando a motivos personales, a intereses egoístas, estamos apelando a la ley de Jehová, a las normas de Jehová, que ellos vulneran. Porque ellos, a quien habla, bueno, me han difamado, insultado durante años, cuando yo estaba dentro de sus filas. Los abusos que perpetraron contra mi persona en el año 2006, 2009, 2012 y para colmo de males en 2023. Enemistad reiterada vez tras vez de sus propios abusos, porque ellos insultan, desprecian a sus miembros, que no se someten como ellos quieren, y entonces ellos usan toda clase de blasfemia, de habla injuriosa, difamando. Y bueno, eso tuvo que llegar un momento en el que se tuvo que alzar la voz ante Jehová, y ya vemos que nuestros enemigos en Perú, en España, que han proferido tanta maldad contra quien habla, caen muertos como castigo de Jehová, precisamente porque es una facultad que no solamente nos otorga el capítulo 11 de Apocalipsis, sino también el capítulo 19, el versículo 19 del capítulo 12 de Romanos. Y aún así, imponiéndoles castigo, les mostramos misericordia, dándoles alimento y bebida espiritual mediante estos oportunos vídeos que, con la ley de Jehová en la mano, les decimos: corríjanse, líderes testigos de Jehová, corríjanse. No tenemos que llegar a invocar el castigo de Jehová para que ustedes se corrijan. Solucionemos el conflicto mediante el diálogo, mediante la paz, la diplomacia, porque eso es lo que a Jehová le agrada. No nos dejamos vencer por el mal, cometiendo mal contra ellos, sino venciéndolos con el bien. Y el bien es la Biblia. La Biblia es la que nos faculta imponer castigo. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque para que quien habla haya tenido que hacer uso del recurso de Apocalipsis capítulo 11 es porque ya han abusado de lejos. 2006, 2009, 2012. 3 años que cometieron abusos muy graves. Y quedó en la más absoluta impunidad.
Y bueno, realmente se tuvo que... O sea, pasaron años, desde 2012 hasta 2023, 9 años. Y volvieron de nuevo a cometer perfidia, abuso, insolencia, ataque, traición y conspiración. Bueno, ya era algo reiterado, ¿no? Ya había una malignidad ahí perversa, un odio manifiesto, un declararme enemigo en una de sus revistas a mí y a toda la oposición de ex-testigos de Jehová por todo el mundo. Eso ya meritaba la imposición del juicio de Jehová. Entonces, en marzo de 2023, invocábamos a Jehová Dios Todopoderoso que aplicara el castigo de Apocalipsis capítulo 11, de Romanos 12, versículo 19, y bueno, vimos atentados terroristas, ¿no?, que sufrieron los testigos de Jehová en 2023, los condenamos, porque siempre hay que vencer al mal con el bien, pero Jehová lo permitió precisamente como parte del castigo por sus abusos execrables. Pero aún así, bueno, el mal está en ellos, ¿no? Porque ellos, vemos la matanza lamentable que hubo en Hamburgo, en Alemania, en 2023, y esta organización religiosa, Testigos de Jehová, en vez de decir sí fue un ex testigo de Jehová el que perpetró esa matanza, porque nosotros le vulneramos, le hicimos daño. No, el asesino. Es la condición anticristiana, ruin, llena de odio, de una organización influenciada por Satanás y los demonios. Una organización que no es capaz de reconocer sus abusos jamás. Está llena de soberbia, y bueno, entonces se volvieron a repetir atentados terroristas en Italia, en la India, así fue en 2023. ¿No? Luego hemos visto entre 2024 y 2025 el aumento de la criminalidad en España y en el Perú. Hemos visto cómo aquí en España algunos de nuestros enemigos convictos y confesos han muerto por enfermedades espeluznantes. Allí en el Perú muchos han muerto a manos de la delincuencia, han vivido un sentimiento de zozobra por sus vidas. Todo es un castigo de Jehová, precisamente por haber conspirado y traicionado a quien habla, que representa el reino de Dios aquí en la tierra, porque quien habla es un cristiano ungido. Y ellos no han tenido miramientos, no han tenido ningún respeto por Cristo, que es mi hermano mayor, no han tenido respeto por nada, con sus bocas llenas de calumnias, de injurias, de odio. Bueno, pues se ha llegado al desastre que ahora tienen que seguir sufriendo, ¿no?, hasta agosto de 2026, pero los cristianos teócratas tenemos muy claro que ese es el último recurso. Siempre hay que primar, dar prioridad a la diplomacia, al diálogo. Lamentablemente los testigos de Jehová, a quien habla, pues hace ya muchos años que ya no quieren diálogo, porque ya ellos declararon la guerra el año pasado a quien habla, después de que en 2024 volví de nuevo, como dice la Biblia, ¿no?, sean pacíficos, no devuelvan mal por mal, en fin. Y el año pasado, en 2024, quien habla volvió de nuevo un extremo acto de generosidad, volvió al diálogo, y la organización no tuvo otra cosa que editar una atalaya tildando de enemigo a quien hemos hecho uso de nuestra libertad de expresión para denunciar sus abusos y pedirles que se corrijan. Ante un acto de depravación, de pecado craso tan descarado, no quedaba otra que ponerle fin al diálogo ya de manera permanente y para siempre. Y bueno, es lo que realmente hay, ¿no? Vamos a ver ahora Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice: estén airados. La Biblia nos permite, nos justifica que estemos molestos porque nos atacan, nos vulneran, ¿no? Y no obstante, no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. No pequen, es decir, no hagamos nada que vaya contra la Biblia, porque ir en contra de la Biblia es pecado. Entonces, la Biblia no nos permite golpearlos físicamente, someterlos a actos de violencia, etc. Pero sí nos permite denunciar sus abusos, decir públicamente lo que están haciendo mal para que sientan vergüenza y se corrijan. En fin, la Biblia sí nos da esas facultades, pero no nos permite pecar cometiendo altercado, violencia, enemistad, como si ellos hacen con nosotros, ¿no? Entonces no debemos de pecar. El sol no se debe poner estando nosotros provocados, ¿no? Sí, no debemos de dejar que pase ni un solo día estando en un conflicto sin resolver. Bueno, nosotros tantas veces que hemos brindado diálogo a los testigos de Jehová, pero ellos lamentablemente lo han despreciado siempre con su soberbia, con su imposición de la fuerza, tratando de doblegarnos, de que si no debemos de tener publicaciones en YouTube. O sea, ellos quieren ser dueños, amos y señores absolutos de nuestra vida, y eso no les permite la Biblia. Lo hemos visto en las características anteriores, ¿no? Las personas tenemos derecho a ejercer nuestra soberanía e independencia. Es una de las características que la propia Biblia reconoce. Lo hemos visto en la característica número 7. Por lo tanto, la Biblia es la primera que reconoce que tenemos derechos, pero siempre ejerciendo nuestros derechos hay que buscar la paz. Resolver los conflictos con el diálogo, la diplomacia. Por eso dice la Biblia: no pequen, no se sientan provocados de manera permanente. Aunque tengan lugar y justificación para sentirse molestos, hay que siempre buscar el diálogo y la diplomacia para resolver los conflictos en tanto dependa de nosotros. Y luego el último versículo que analizamos para esta ocasión se encuentra en 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24.
Qué interesante lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Pero el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo. Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Vemos en la democracia liberal, ¿no?, que ahí, por ejemplo, en un parlamento se pelean, hay algunos países donde hasta se agarran a golpes. No, nosotros, los cristianos teócratas, no tenemos necesidad de pelear ni de discutir. Quien habla jamás ha discutido con un testigo de Jehová, jamás. Jamás me he puesto en un boca a boca con un testigo de Jehová, nunca. Aquí en mi plataforma virtual he podido expresar lo que he estimado conveniente. Pero es para que la audiencia que voluntaria y libremente desee escuchar, lo haga. Pero jamás yo he puesto a un testigo de Jehová delante de mí cara a cara y ponerme a discutir y a faltar al respeto y a levantarnos la voz y a pelear. Nunca. Siempre, y lo pueden decir los testigos de Jehová con los que he conversado durante años, siempre he sido amable, porque lo manda la Biblia, a pesar de que he escuchado en muchas ocasiones cosas muy ofensivas de parte de ellos, pero siempre manteniendo la amabilidad porque lo manda la Biblia. Manteniéndose reprimido bajo lo malo. Ese es el punto. Claro, los testigos de Jehová dicen, tú no te reprimes bajo lo malo porque hablas y hablas lo que quieres en tu canal de YouTube. Reprimido bajo lo malo delante de la persona. Es decir, cuando yo, en todo momento que yo he hablado con un testigo de Jehová, siempre manteniendo la amabilidad, la compostura, la educación, porque así lo manda este versículo bíblico. Segunda a Timoteo capítulo 2, verso 24. No tenemos necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos. Ser amable para todos. Con todos tenemos que ser amables, hasta con los que nos faltan el respeto, nos tratan mal, siempre llevarnos bien con todos. Y aguantando a veces expresiones insolentes. Bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que cuando el diálogo con los testigos de Jehová fracasó en marzo de 2023, recibí mucha falta de respeto de parte de José Miguel Guerrero. Este señor, anciano de Congregación Testigo de Jehová, misionero, se comportó de una manera bastante vergonzosa delante de mí, amenazándome con un comité judicial, ahora lo llaman comité de ancianos, insinuando que la organización podía emprender acciones legales contra mi persona porque yo uso las imágenes de su página web y las uso porque está en dominio público. Pero toda esa falta de respeto, todas esas cosas malas que él me profería, bueno, reprimiéndome, tratando de mantener la educación, la amabilidad, porque lo dice aquí el versículo, ser amable para con todos. Por eso es que mantenía la compostura. Yo le podría haber dicho cualquier cosa, pero no. Así somos los cristianos teócratas, tenemos que reprimirnos bajo lo malo, pero eso no impide que luego aquí en este canal de YouTube, que es una extensión de mi casa, porque es el portal, el medio de comunicación principal de esta casa, yo puedo expresar libremente, dentro de los márgenes legales y de los márgenes que establece la Biblia, puedo expresar libremente lo que estime conveniente. Y por supuesto que menciono las cosas que este señor hizo, porque evidentemente fue contrario a la Escritura. Por eso es que este señor está juzgado en la sentencia judicial 01824 de esta casa teocrática que emitió en 2024. Por lo tanto, esa experiencia de quien habla demuestra, ¿no?, que siempre hemos intentado resolver los conflictos mediante la diplomacia y el diálogo pacífico, porque así lo manda la Biblia. Y eso es una prueba de que cumplimos con esta característica de manera superior a lo que lo hace la democracia liberal. Pero cuando esta característica lamentablemente a veces ya no se puede cumplir plenamente porque el diálogo fracasa, pues lo que queda es el silencio, el fin del diálogo, como también hacen los testigos de Jehová adecuadamente cuando el diálogo ya no llega a ningún término, y ellos pues también cumplen este precepto bíblico, ¿no? Los testigos de Jehová hacen eso, cuando ya el diálogo fracasa, se produce el silencio, ¿no?, cuando expulsan, cuando sacan de la congregación, etcétera.